Y nos vamos con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? El próximo domingo, 28 de abril, a las 8 de la noche, ya les decía, en los estudios Churubusco, es el segundo debate presidencial. El título, digamos, bajo el cual van a desarrollarse cuatro áreas, es la ruta hacia el desarrollo, crecimiento económico, empleo e inflación, es una de ellas. Infraestructura y desarrollo, la segunda, pobreza y desigualdad, la tercera, y cambio climático y desarrollo sustentable. Decía Sofía, gracias por platicar con nosotros, decía que es importante partir de los datos que están y que existen con respecto a las variables más importantes de estos cuatro grandes rubros, pues para que no nos agarren en curva y no nos inventen datos que no son, ¿no? No, totalmente. Y gracias por la oportunidad de la charla, Ana Francisca. Yo creo que le estás dando el clavo. Yo escuchaba hace un par de horas un verbatim de una de las candidatas donde estaba diciendo, es que el PIB ya cayó y el PIB per cápita más y la gente no tiene dinero. Estamos haciendo unos pelotas. A ver, el PIB completo, el tamaño de la economía sí creció 4% por encima de su nivel prepandemia. Sin embargo, el PIB per cápita, el tamaño de la economía dividido entre todos los habitantes, sí está todavía no solo por debajo del nivel prepandemia, sino incluso a niveles de 2017. Creo que esto es bien importante porque además, obviamente, la recuperación no ha sido pareja en todo el país, sino que todavía persisten por lo menos 5 entidades, Campeche, Colima, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas, que no han recuperado su nivel prepandemia en actividad económica. Sí. Esto, por supuesto, sin mencionar el sureste mexicano, que a pesar de haber experimentado tasas de crecimiento relativamente altas, pues no ha tenido el dinamismo durante el tiempo suficiente como para justamente remontar el rezago, Ana Francisca. En términos generales, el comportamiento de la economía mexicana en el sexenio del presidente López Obrador, ¿cómo lo calificarías y qué área es pues más débil? O sea, supongo el tema de desarrollo sustentable con todo el asunto de cambio climático y los recortes que ha habido en ese sector. En fin, no lo sé, pero ¿cómo lo valoras tú? Mira, creo que le estás dando el clavo. Entre las cosas que van bien, por supuesto, es el aumento de los salarios mínimos, pero como diría Clara Brugada, no hay mejor política social que el empleo. Y lo que hemos visto es que en esta administración, pues en los últimos años, el nearshoring, la inversión privada, que es 90% de la inversión en México casi, y una serie de eventos que nos han llevado a tener un crecimiento económico pues de buen nivel, aunque insisto, insuficiente y no en todos los lugares, pues nos han mantenido con un nivel de ingreso creciente en términos laborales. Y este es el otro dato, 70% del ingreso de las familias es de su trabajo. Esto por supuesto es relevante porque no va a faltar quien diga, es que son las transferencias. No, el ingreso laboral de las familias ha aumentado. Ahora, si hablamos del clima de negocios, Ana Francisca, lo cierto es que tenemos también pues bastante sentido de estabilidad y tú sabes que a los inversionistas, al igual que a los mercados, les gusta Sí. justamente que no haya demasiados cambios y en ese sentido la encuesta de Banco de México que hace los especialistas del sistema financiero pues encuentra que el 77% de las personas encuestadas consideran que las cosas van mejor respecto al año previo y esto ha estado así prácticamente de 2021. Entonces, creo que tenemos un buen ambiente de negocios, sin embargo, los rezagos son mucho más allá de simplemente cuánta inversión está habiendo o si hay es un buen momento para invertir. Por ejemplo, traemos un rezago muy importante en cobertura de salud pública, ya lo decía la ENIG el año pasado, 50 millones de personas que no tienen una cobertura de salud pública y pues ciertamente una reasignación del presupuesto que ha ido descobijando justamente seguridad pública, salud pública y educación pública, que son los pilares del desarrollo, pero también son los pilares del clima de negocios, pero también son los pilares de desarrollo social. Y creo que en este punto, y para cerrar el comentario, también tenemos perfectamente documentado cómo las inversiones por nearshoring se anuncian únicamente en los lugares donde el progreso social es alto y entonces se retroalimenta este círculo virtuoso donde hay progreso social en el norte, en occidente, en algunos lugares del centro del país, pero también se incrementan las brechas en los lugares donde el progreso social no es tan alto, pues donde solamente vemos que llega la inversión pública, que es solamente 3.5% del PIB, en comparación con los más de 21% del PIB que es de inversión privada. Entonces, yo me quedaría con eso, cómo detonar la inversión para el desarrollo sin que el Estado desaparezca de sus funciones más básicas, que son educación, salud y seguridad pública.
Y por supuesto, el sistema de cuidados, Ana Francisca, que yo creo que todo el mundo ha manoseado mucho en esta narrativa política y electoral, pero no se está hablando ni cómo se va a fondear, ni qué va a incluir. Y yo ahí haría énfasis en, primero que nada, estancias infantiles de escuelas de tiempo completo, porque si bien somos una población que envejece y pronto va a necesitar, digamos, cuidados para las personas mayores, lo cierto es que todavía hay un claro sesgo de género hacia las mujeres, que son quienes en mayor propensión, 9 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres de infancias y de adolescencias, y por lo tanto sin escuelas de tiempo completo y guarderías y sistemas de atención a las primeras infancias, pues vamos a mantener la proporción de mujeres que trabajan o buscan trabajo por debajo de lo óptimo, y por lo tanto el crecimiento económico del país se va a ver mermado. Finalmente te quisiera preguntar por el tema de los programas sociales, que es evidentemente uno de los fuertes, digamos, del gobierno del presidente López Obrador y de la propia campaña de Claudia Sheinbaum, y de los ataques en contra de la opositora Xóchitl Gálvez, a quien le endilgan que quiere quitar los programas sociales, aunque eso no es cierto, en fin. Pero el tema de los programas sociales creo que es importante tratar de entender, porque era una de las críticas iniciales cuando arrancó el sexenio, que eran programas de asignación directa de recursos, es decir, que el gobierno pues va y te deposita para tu beca de jóvenes construyendo el futuro, de lo que tú quieras, ¿no? Te lo depositan directamente. Y una de las grandes críticas de todas las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esto, entre ellas México Cómo Vamos, era estas asignaciones directas. Primero, no conocemos los padrones. Segundo, no podemos hacer una valoración de si están bien hechos o mal hechos. Y tercero, tenemos muy pocos elementos para juzgar si hay un impacto real en el otro punto que tiene que ver con pobreza y desigualdad, que se va a tratar en el debate. A ver, creo que el tema de los programas sociales, siempre y cuando estén bien asignados y no sustituyan con ese dinero la calidad de la educación, la cobertura en salud y la seguridad pública desde lo local, entonces no tendríamos un problema. El tema es que los recursos son finitos y los programas sociales, al tener estos padrones improvisados, no están llegando a las personas más vulnerables, que son las que viven en lugares más remotos o más difíciles de acceder por seguridad o simplemente por dificultad de llegar. Entonces, en ese sentido, no estamos llegando todavía a los más pobres. Sí ha disminuido ligeramente la desigualdad, pero aumentó la pobreza extrema, que es la pobreza de los más pobres, y eso creo que es imperdonable, sobre todo en una administración que se ha jactado de primero los pobres. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Gracias, te mando un abrazo, Sofía, como siempre, y estamos atentas a lo que vaya sacando siempre México Cómo Vamos. Seguimos platicando después del debate, Ana Francisca. Un abrazo. Un abrazo, a las 6:19.